Y hay muchos nombres de diferentes ciudades y lugares que les va a sonar porque ahora tenemos un libro sobre eso. Por ejemplo, ese día con todo lo que sucedió en esa cárcel, ahora hay una iglesia en esa ciudad. Y tenemos el día de hoy el libro de Filipenses, la carta a la iglesia que estaba allá. Pablo y Silas y Timoteo, ahora es un grupo de 3, ahora pasan por esta ciudad que se llama Tesalónica. Para los que saben, Tesalónica, sí, claro, me acuerdo. Hasta el día de hoy hay un ministerio en la ciudad de Tesalónica que nosotros tenemos la esperanza de quizás algún día ir para ver. Que sigue, que sigue en los pasos de Pablo, no solamente de predicar, pero de ministrar a la gente. Hay mucha necesidad espiritual en esa parte. Hemos visto un montón de videos en YouTube sobre eso. Entonces pasan por esta ciudad que se llama Berea. Había un grupo de judíos. Y el enfoque de este capítulo es cómo Pablo predica el mismo evangelio, es el mismo mensaje, no tiene que cambiar nada. Pero la manera como él lo presenta depende de a quién está predicando. Pablo obviamente se crió como judío y como él mismo lo describió, era un fariseo entre fariseos. Él conocía lo que es nuestro Antiguo Testamento mucho mejor que nosotros. Entonces, si él quería convencer a los judíos de que Jesús era el Mesías, él tenía que hablar de las Escrituras, de esa fundación que ya tenían. Pero cuando él estaba ahora entrando al territorio gentil, en Grecia había comunidades judías por aquí y por allá, pero la mayoría eran griegos, obviamente, no eran judíos, no sabían nada del Torá ni del Tanaj, la ley de Moisés. Entonces, si él quiere predicar Jesús, el Mesías judío, a los griegos, él tiene que presentarlo de una manera un poco diferente. Porque si él empieza desde el inicio diciendo cosas como que, mira que nuestro Mesías vino y que había un montón de profecías que tuvo que cumplir, iban a decir, bueno, en inglés se dice, bueno, good for you, o sea, bien por ti, muy lindo, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Entonces, la manera como él les tiene que ahora dar eso, el evangelio a los griegos, él tiene que pensar, y seguro que él estaba orando, Señor, dame las palabras que decir, ¿cómo exactamente, si Jesús es el Mesías de los judíos, cómo exactamente puedo presentar esto a gente que no son judíos, que no están esperando un Mesías? Sí creen en Dios, saben un montón de dioses. Y van a ver de que mientras que él estaba ahí, seguro, como les acabo de decir, estaba orando y diciendo, Dios, dame las palabras. En Hechos 17, vamos a empezar en el versículo 16, por favor. Dice acá que su espíritu estaba movido, porque dice acá que mientras Pablo esperaba en Atenas hasta el día de hoy es la capital del país de Grecia, le estaba esperando que llegaran Silas y Timoteo para acompañarlo de nuevo, se indignó mucho. Otras versiones dicen cosas, por ejemplo, enardecía dentro de él su corazón al contemplar la ciudad llena de ídolos. Y yo sé cómo se siente eso. Mis padres se acuerdan cuando yo era muy chiquito, yo tenía quizás unos 6, 7 años por ahí, que fuimos a una iglesia tradicional en Perú. No me acuerdo qué fue la ocasión, no sé si fue un velorio o algo así, no sé para qué fue. Pero desde niño, recién aprendiendo la Biblia, yo fui a un colegio cristiano, pues recién estaba aprendiendo a leer y estudiar todo eso. Pero había algo dentro de mí que no me daba paz. O sea, yo no me acuerdo, mis padres entramos a esta iglesia tradicional y al ver las imágenes por todas partes, mi papá se acuerda de esto, yo no sentía paz. Ya, incluso, me acuerdo que estaba sentado al costado de él y a cada rato yo le hacía así conmigo, no nos vamos. Yo no sentía tranquilo. Y hasta mi papá en el oído me decía, yo también. Él también sentía lo mismo y mi mamá también estaba al otro lado mío y ella sentía algo en su espíritu, decía que algo estaba mal. Entonces puedo más o menos entender cómo se sentía Pablo al ver todos estos dioses. Veía un altar y una estatua dedicado a Zeus, a Apolo, a Atena. Los griegos tenían un montón de dioses y estaba orando, Señor, protégeme todo mal. El Señor estaba reprendiendo esos principados espirituales sobre la ciudad de Atenas. Pero de casualidad él encuentra otro altar, pero no tiene ninguna imagen, solo tiene una inscripción. Y cuando lee esa inscripción dice, ¿sabes qué? Si Dios me ha traído a esta ciudad
lleno de griegos, de filósofos que son politeístas, que creen en un montón de dioses, quizás puedo usar este Dios, a lo cual que no tiene ninguna imagen. Estaba pensando, ¿qué puedo hacer? Primeramente, él siempre, en cualquier ciudad a la que iba, él trataba de acercarse primero a los judíos. Por la razón muy simple, él mismo era judío, entonces él tenía la oportunidad en las sinagogas de compartir de las escrituras sus razones. Era el primer apologista, porque desde las escrituras dice que él defendía y proclamaba y enseñaba de que Jesús era el Mesías prometido. Pero después dice acá, dice acá en el versículo 18, también disputaban con él algunos de los filósofos. Ahora los griegos estaban más o menos prestando atención y decían, mira, porque era una cultura muy diferente. En inglés se dice culture shock, porque los judíos ya tenían su ley, la ley, el Torah, la ley de Moisés. Entonces, lo que alguien iba a compartir en las sinagogas cada sábado, cada Shabbat, era algo esperado. Ya saben, va a leer de los libros de Moisés o del profeta Isaías. Pero los griegos eran más abiertos a ideas extranjeras. Esta era una tradición, especialmente en la ciudad de Atenas, porque era la capital de la filosofía en esa época, en todo el imperio romano. La gente venía de todos lados. Y no importaba si sus ideas tenían sentido o no, si tú estabas de acuerdo o no. La gente tenía la libertad para expresarse y presentar nuevas ideas. Y los filósofos todos los días iban a este lugar que se llama Areópago para escuchar. Era algo como un cine. Hasta hablando también de Perú, me acuerdo a este lugar que se llama El Bosque, es un country club que quedó unas horas de la ciudad de Lima. Y me acuerdo de niño, me asombré porque dentro de la montaña hay como este anfiteatro, si ustedes han visto, un montón de asientos así, un semicírculo, mitad círculo, y la gente podía pararse ahí para hacer obras de teatro, por ejemplo, o para predicar, o como en este caso, y hasta en la película que mencioné la vez pasada, la gente podía sentarse simplemente para escuchar ideas. Y como les dije, había veces cuando decían, wow, ¿sabes qué? Nunca había pensado de eso, increíble, yo quiero aprender más. O lo opuesto, decían, qué tontería, hay que gastar nuestro tiempo. Bueno, gracias por venir, pero ya, chao, queremos escuchar al próximo. Entonces Pablo aprovechó y el Espíritu Santo obviamente lo estaba guiando, estaba dándole favor bajo los ojos de los filósofos de Grecia para decir, ahora a ti también, tú has venido desde Jerusalén, eres un judío, habla, ¿qué idea tienes para nosotros el día de hoy? Como un día cualquiera, no esperaban algo revolucionario ni nada así, porque seguro que a ese punto ya habían escuchado todo. Estaban acostumbrados a aceptar nuevos dioses. Es por esa razón que tenían este altar dedicado sin una imagen. Era en el caso, porque ya tenían un montón de dioses, cientos de dioses, pero en el caso que se nos faltó uno, para que nos ofenden, bueno, esto es para ti, o ellos, porque no sabían. La inscripción decía, esto está dedicado al Dios desconocido. Entonces Pablo aprovechó de decir a la gente, ¿sabes qué? Por muchos años ustedes han estado adorando a un montón de dioses y también a este Dios que ustedes admiten, no lo conocen, pero igual al menos tienen la intención de adorarlo, darle honor, tal vez darle su lugar. Bueno, yo he venido justamente para presentarles a este Dios desconocido, porque es un Dios desconocido para ustedes, pero Él no quiere quedarse desconocido. Es un Dios personal. Es un Dios que Él quiere, Él tiene el deseo en su corazón que tú lo conoces. Y dice acá, básicamente, voy a avanzar un poco, porque si leo todo el capítulo va a demorar demasiado. Pero Él presenta al Dios de Israel, a Yahvé, el Dios verdadero, Jesús hecho carne, como alguien diferente. Los griegos estaban acostumbrados a tener dioses, aunque no lo crean, que dependían de los seres humanos, que necesitaban el amor y la dedicación y la adoración, hasta por eso tenían los templos y todo eso, necesitaban que los seres humanos los sirvan. Entonces él presenta a este Dios único, y por lo cual ni siquiera necesita una imagen. Cuando Pablo dice acá, esto es el versículo 22, entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, ahora su chance para hablar, él dijo, varones atenienses, percibo que ustedes son un pueblo muy religioso.
Porque mientras que yo pasaba y observaba los objetos de su adoración, había también un altar con esta inscripción que decía: a Dios desconocido, puesto que es el Señor del cielo y la tierra. O sea, les estoy presentando, es mejor que todos estos dioses combinados. Es el Dios que creó todo. Ese es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. No mora en templos hechos por seres humanos. Ya va una cosa única. Ni es servido por manos humanas como si él necesitara algo. Al contrario, puesto él es el que da vida, aliento a todas las cosas. O sea, él no necesita a ustedes. Al contrario, ustedes desesperadamente necesitan de él. Y dice acá: y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los tiempos de su habitación, para que buscaran a Dios. Eso es el propósito. Está diciendo la razón por la cual Dios te creó es para que tú lo busques, para que tú puedas conocerlo. No tiene que ser este Dios desconocido. De alguna manera palpándole a él, aunque la verdad es que no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, como los otros dioses que estaban ahí, disculpados por el arte o el pensamiento humano. O sea, Dios no es limitado por la imaginación del ser humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios ahora declara a todos los hombres, y son incluidos todos ustedes, los filósofos de todas partes, que se arrepientan. Por eso siempre mi papá se le dice que predicamos un evangelio de arrepentimiento. No solamente creer en un Dios o tener una intención de agradar a dioses que quizás tú no conoces. Dios llama a que todo el mundo hace la vuelta. Arrepentirse no solamente decir sorry a Dios, no solamente pedir perdón, eso es parte de ello, pero te dar la vuelta. Cambiar tu manera de pensar. Si estabas yendo en la dirección a la destrucción, como decía por ejemplo Proverbios, hay una manera que parece bien al hombre, pero al final de ese camino es la muerte. Ahora, Dios es vida. Él quiere que tú vayas hacia Él. ¿Por qué todo esto? 31 dice: porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre. No un Dios, no Zeus ni Apolo. Hay un hombre que Dios trajo a este mundo. Y a Él, Dios le está encargando todo el juicio. A quien ha designado, habiendo presentado pruebas de todos los hombres, al resucitarle de entre los muertos. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban. O sea que hasta ese punto, hasta lo que para nosotros es el versículo 31, estaban prestando atención. Decían: ok, puedo entender, es un Dios que no necesita imágenes, no necesita que nosotros no necesita de nosotros, al contrario, nosotros necesitamos de Él. Él nos llama al arrepentimiento porque Él es Dios, es el creador del universo. Pero recién cuando Él llega a este hecho de que Dios envió a un hombre, que es Él, Jesús de Nazaret, y que la evidencia por Él es su resurrección, ahí muchos dicen: fue. ¿Por qué? Para nosotros quizás, pero ¿por qué? No se supone que es la mejor parte. Que un hombre muere y al tercer día resucita, esa es la mejor parte de la historia. ¿Por qué para los griegos fue eso algo tan difícil de aceptar? ¿Por qué eso fue como un muro entre ellos y la presencia de Dios? Porque según la filosofía de los griegos, la muerte no era un enemigo que podía ser vencido. O sea, incluso la muerte era un reino para ellos. Por ejemplo, el Hades, por ejemplo, leemos en Apocalipsis de que los últimos enemigos que van a ser destruidos por Dios en el lago de fuego es la muerte y el Hades. Hades no solamente era un dios griego, pero era el que estaba de cargo de la muerte. Cuando alguien entraba en su habitación, o sea, la muerte, el Hades y todo eso, nadie se escapaba. Ni siquiera los dioses que vivían en el monte Olympus, por ejemplo, ni siquiera ellos querían irse. Si tú entrabas al reino de la muerte, nadie se escapaba.
Entonces ahora viene este judío desde Jerusalén que dice, no solamente está presentando un Dios nuevo, pero es un Dios que a través de hacernos, mira, que se hizo hombre y venció al reino de la muerte. Y para muchos de ellos eso fue algo que no podían aceptar. En inglés tenemos una expresión que dice, if it's too good to be true, that's because it is. Se trata de decir, si algo parece que es demasiado bueno, demasiado lindo para que sea verdadero, probablemente es porque lo es. Y para estos filósofos que habían pasado años escuchando muchas ideas, jamás habían escuchado de alguien que podía vencer a la muerte. Entonces para ellos eso fue algo demasiado difícil para aceptar. Y por eso dice que algunos se burlaban, pero no todos. Pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. O sea, ¿sabes qué? Suena muy interesante lo que has dicho, es algo único. Jamás hemos escuchado algo así, quiero aprender más. Si es posible que alguien puede vencer a la muerte, ¿será posible que quizás nosotros también algún día, por medio de este Dios desconocido, quizás nosotros también podemos vencer a la muerte? Entonces Pablo salió de entre ellos, y obviamente de la historia continúa de ahí que hay es un grupo muy chiquito en Atenas. Solo algunos de los filósofos que estaban ahí quisieron aprender más. Y también lo muestran en la película, que la mayoría se levantan y se van como, ¡ay, qué tontería! ¿No? Alguien resucitándose, ¡ay! Sí, tan solo. Pero algunos se acercan a Pablo y dicen, oye, cuéntanos más sobre este Jesús. ¿Realmente resucitó? ¿Lo has visto? Y mira, acuérdense de que Pablo no era un testigo así como los discípulos, que tocaron a Jesús, que vieron literalmente los huecos que quedaban en sus manos y sus pies, o como Tomás que tocó donde había entrado la lanza, por ejemplo. Pero Pablo sí fue un testigo, y lo dice muy claramente en 1 Corintios 15, de que al final, de cuando Jesús apareció a Cefas, a Pedro, a las mujeres, a los otros discípulos, al final apareció a mí. Ni siquiera soy digno de ser llamado un apóstol, porque yo presidía la iglesia, pero yo fui como un feto abortado que fue dado nueva vida. Eso es el Evangelio. Y por eso siempre estamos presentando esto, y nosotros no podemos olvidarnos de que el poder del Evangelio está en la resurrección. Porque antes de eso, y los griegos tenían razón, nadie le vence a la muerte. Incluso en nuestro Antiguo Testamento, las únicas veces que alguien resucitaba era porque alguien más básicamente lo resucitó, porque era la voluntad de Dios. Por ejemplo, tenemos la historia de Eliseo. Después de que él muere, lo enterran en una cueva, porque no tenían tumbas como tenemos el día de hoy, y de casualidad también estaban enterrando a un joven, de casualidad en la misma cueva donde estaban los huesos de Eliseo. Pero la unción estaba tan fuerte sobre él, si se acuerdan de su historia, él había pedido no solamente la misma unción que Elías, pero una doble porción. O sea, incluso era tan fuerte la unción que se quedaron en sus huesos, incluso siendo un hombre muerto. Y venía el ejército asirio a atacar, y dijeron, no tenían tiempo para hacerlo todo lindo, entonces así tiraron el cuerpo, y de casualidad tocó los huesos de Eliseo, y por la unción, no era por Eliseo, sino por la unción que Dios había dado a él, como parte de su promesa, que el hombre recibió vida. Y también en los evangelios vemos un montón de veces que Jesús mismo, siendo Dios, resucita a los muertos. O sea, tú nunca ves que cuando alguien resucita en la Biblia, nunca es porque un simple ser humano lo hace. Dios es el que realmente resucita. Incluso Jesús fue hombre, así como tú y yo, pero era Dios hecho carne. Entonces él tenía el poder y autoridad, como acaba de decir Pablo, sobre la muerte. Entonces por eso él mismo dice, cuando los judíos se enojaron con él y decían, si tú realmente eres el Mesías, si realmente eres Dios, danos una señal. Y él dijo, destruyan este templo, hablando de su cuerpo, y en 3 días yo lo levantaré. Obviamente en ese momento no entendieron de que él estaba hablando sobre su cuerpo, pensaban que estaba hablando del templo que estaba ahí en Jerusalén. Y dicen, este hombre quiere destruir el templo. No, nuestros cuerpos son un templo. Y si Jesús resucitó su templo, como dice Pablo en 1 Corintios, ahora nosotros por la resurrección de Jesús ahora tenemos la esperanza de que este mismo Dios que venció a la muerte ahora
a través de él nosotros también lo vamos a vencer. Porque eso es lo más impactante de la Biblia, que el primer enemigo en la Biblia es el pecado y la muerte. Y al final de la Biblia, de toda la historia, el último enemigo vencido es el pecado y la muerte. Y incluso para nosotros el día de hoy, quizás nosotros no tenemos una cultura parcial a los griegos, pero tenemos acá en el mundo, en Norteamérica, todo eso, tenemos estas influencias de los griegos, la filosofía, la ley, la democracia, por ejemplo. Y creo que, aunque sea el día de hoy, que ya no adoramos a dioses como Zeus y Apolo y Atenas, igual había un principado sobre la ciudad de Atenas que incluso sigue hasta el día de hoy. Quizás no es idolatría de estos, pero es idolatría del ser humano. La gente el día de hoy han reemplazado esos dioses con nosotros mismos, combinando en el espejo y diciendo, ¿sabes qué? El propósito de mi vida es servirme a mí mismo, para que yo esté feliz, porque yo tengo la mejor vida que yo pueda tener, para que la gente, incluso después de que yo me muero, que la gente pueda acordarse de mí. Y Pablo les tiene que decir, este Dios desconocido quiere conocerse. Él quiere que tú tengas una relación con Él. Él no es como los otros dioses que ustedes creen que están lejos de ustedes y ustedes tienen que hacer todos estos esfuerzos, tienen que ir al templo para hacer ciertos sacrificios y rituales. Dios es el que alcanzó a ustedes. Y de la mejor manera posible, mejor que cualquier otro Dios, Él se hizo carne. En la filosofía griega había un montón de veces que Zeus, por ejemplo, se encarnaba, se hacía como un toro, se hacía parecer un hombre para engañar a los seres humanos y cosas así. Jamás habían conocido a un Dios que se hace carne, se hace un ser humano para amor, con el propósito de alcanzar y salvar a los que estaban perdidos. O como lo dijo Jesús, el Hijo del Hombre vino para buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Entonces eso quizás fue tan difícil aceptar, eso de la resurrección. Porque mira, para nosotros en la iglesia hemos escuchado de que Jesús resucitó entre los muertos para probar, para dar evidencia de que Él era Dios. Y eso es cierto. Pero Jesús, yo diría que también Jesús resucitó no solamente porque Él era Dios, sino porque Él era hombre. Y eso confunde a muchas personas. ¿Cómo que si era hombre, si nadie resucita? La intención de Dios con el ser humano desde el inicio era que nosotros vivamos por siempre. El pecado trajo la muerte, como dice Pablo en Romanos, por ejemplo. Entonces la intención del ser humano desde el inicio era que nosotros tengamos poder sobre la muerte. Fue porque nosotros caímos en pecado que nosotros entramos a la muerte. Entonces tú ves a Jesús haciéndose hombre, Dios haciéndose hombre, Jesús de Nazaret, y bajándose a la muerte, aceptando la muerte, con el propósito de sacar a los cautivos, como dice 1 de Pedro. Eso es buenas nuevas. Eso es el Evangelio, que solamente a través de Él, este Dios que quizás para todos nosotros había una vez que este Dios fue un Dios desconocido, pero ahora sí se ha revelado, como dice Juan, Él ha revelado la gloria del Padre, llena de gracia y amor. Y eso es una oportunidad para cada persona que está viendo esto a través de Zoom, Facebook, puede ser años después de esto en YouTube que siempre publicamos. Esa oportunidad. Y porque todos nosotros estamos en esa posición de los filósofos. Escuchamos la palabra, pero vamos a dejar que esa palabra haga semilla dentro de nosotros, que haga fruto. La mayoría que estaban ahí ese día dijeron no. Yo no puedo aceptar eso. Yo no puedo aceptar un Dios que realmente tiene poder sobre la vida. Es imposible. Pero habían algunos, muy pocos, pero igual le damos la gloria a Dios por esos pocos que dijeron, sabes que yo sí tengo interés, yo sí quiero aprender, yo sí quiero conocer a este Dios desconocido y dejar de lado todos estos otros dioses que sí conozco pero no tienen nada que ver conmigo. Un Dios que se humilló, como dice Pablo en su carta a Filipenses, que fue obediente hasta la muerte y la muerte en la cruz, y por eso ahora es exaltado. Y toda rodilla se doblará, toda lengua confesará de que Él es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Entonces yo quiero tener esa parte. Entonces, como siempre, como acaba de decir acá Pablo, es un evangelio de arrepentimiento, de venir ante Dios con confianza y confesar, como dice Juan, si nosotros confesamos nuestros pecados, nuestro Dios es justo y fiel
no solamente perdonará nuestros pecados, pero nos limpiará de toda maldad. Entonces, ante Dios, con confianza puedes decir: Señor Dios, ten piedad, así como oraba el rey David, ten piedad de mí, de acuerdo a tu bondad y tu misericordia. No porque yo soy bueno, sino porque tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia. Y declaramos con fe, la declaración de fe, como dice acá en Romanos, si nosotros confesamos, yo confieso de que Jesús es el Señor, verdaderamente, de que realmente murió en esa cruz por mis pecados, que Él entró al dominio de la muerte, pero al tercer día resucitó de entre los muertos para vencer el poder de la muerte y poder darme vida eterna. Él vivió esa vida perfecta que yo no pude vivir. Él tomó esa muerte, esa separación de Dios que yo merecía, pero en el proceso, porque Él era hombre y Dios, ahora me da vida eterna. Ese mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos, yo quiero que ahora tú habites en mí, que me ayudes a conocer realmente a Dios. Yo no solamente quiero conocer sobre Dios, yo no quiero ser un fan más de Jesús, quiero conocer. Yo quiero abrir mis brazos y mi corazón a este Dios que alcanzó primero y que amó primero a mí. Damos toda la gloria y la honra a Dios. Dios bendiga a todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración para pedirnos, hermanos. Dios los bendiga. Estamos orando por todos ustedes. Les pedimos sus oraciones también. Dios está haciendo grandes cosas y va a continuar haciéndolo. Y quería dejarles un verso bíblico. Y con eso termino y oramos. 1 Corintios capítulo 16, verso 22. Hay dos versos, pero ahora te voy a dar uno. Te voy a indicar del otro también. 1 Corintios 16, 22 dice: si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. En otra versión dice: sea anatema, anatema en griego. En la versión Dios habla hoy dice: si alguien no ama al Señor, que caiga sobre él la maldición de Dios. En la versión Reina Valera 1960, el que no amare al Señor Jesús, sea anatema, sea maldito. Esa es la razón, y tenemos 20.000 razones para amarlo. Decía ayer a los hermanos de Wasaga, si alguien viniera y te quisiera dar $20 millones cuando no tienes plata ni para comer, lo recibirías. Bueno, Jesús es mucho más que eso. Él vino al mundo para darnos todo lo que nos fue robado. ¿Cómo sabes que amas a Jesús? De eso hablamos ayer, no lo voy a predicar ahora, porque cumplimos con sus mandamientos. Todos, como dijo Paolo, todos son fan de Jesús y todos creen en Jesús y todos le han entregado su vida a Jesús, pero el espejo de la palabra te dice si es verdad lo que dices o no. Si es mentira lo que dices, si te estás engañando a ti mismo, estás bajo maldición. Y hoy es un buen día porque hoy te puedes arrepentir de eso y realmente empezar a amar a Jesús. ¿Cómo sabes que amas a Jesús? Porque cumples con sus mandamientos. Si no sabes lo que está aquí, pues ya sabes cuál es la respuesta. Y si somos rebeldes, tampoco. Dios ha empezado a visitarnos de una manera muy fuerte. Creo que esto va a empezar a suceder en todas las iglesias. Ya ha empezado en las iglesias porque estamos viviendo tiempos finales. Iglesia, te bendigo, te doy gracias a Dios por ti. Pero también te pido que despiertes y dejemos de jugar al cristiano, porque Satanás no está jugando. Que el Señor te bendiga y te guarde, iglesia, por Zoom, por Facebook Live, y la iglesia aquí. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, te llene de su paz, de su amor, de su misericordia, y te dé revelación de lo que Él está esperando de ti. Dios los llene de gozo. Que el Señor los bendiga. Dios mediante, nos vemos la próxima semana.